A medida que rezamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, experimentamos su presencia maternal. Ella se transforma en el canal de gracia que nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Vivamos constantemente su presencia santa, confiando que ella con su poderosa intercesión nos hará vivir la gracia de Dios, el amor del Padre Celestial. Para el cristiano, María es el don más precioso que Dios le ha regalado con su Hijo Jesús. Nuestra Señora de los adultos, que te tomen como su modelo. Día 23, tomada la lectura de hoy del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 120 y 121. ¿En qué consiste la perfecta consagración a Jesús por María? Toda vez que nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos, consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a este acabado modelo de santidad. Y pues que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, es consiguiente que entre todas las devociones, la que consagra y conforma más a un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre. Cuanto más se consagra un alma a María, más se unirá con Jesucristo. Y he aquí por qué la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Y esta es la devoción que yo enseño. O con otras palabras, una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Consiste pues esta devoción en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para hacer todo de Jesús por medio de María. Es menester entregarle, primero, nuestro cuerpo con todos sus sentidos, sus miembros. Segundo, nuestra alma con todas sus potencias. Tercero, nuestros bienes exteriores, o sea, nuestra fortuna presente y futura. Cuarto, nuestros bienes interiores o espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. En una palabra, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, y todo lo que lleguemos a tener en lo porvenir en el orden de la naturaleza y de la gracia y de la gloria. Y esto sin reserva alguna, ni de un centésimo, ni de un cabello, ni de una buena menor obra. Y además por toda la eternidad, y sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestra ofrenda y de nuestros servicios, que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aun cuando esta amable señora no fuere, como lo es siempre, la más liberal y reconocida de las criaturas. Debemos tener siempre claro y presente que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, es como el Señor ofrece la salvación a todos los hombres, como un acto de gran misericordia. Por eso a veces cuando a los católicos se nos reprocha un poco y se nos critica creer en María, confiar en María, tenerla como nuestra madre, diciendo que tal vez se saca de foco a Jesucristo. Todo lo contrario, María es totalmente cristocéntrica y por lo tanto la consagración que hacemos a su Inmaculado Corazón también lo es. El fin último de toda devoción siempre debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. San Luis María Griñón de Montfort, que es el santo a quien seguimos en esta consagración, dice que María es el grandioso y único molde de Dios para ser imágenes vivas de Dios, a poca costa y en poco tiempo. Que quien halle ese molde y se pierda en él, muy pronto se va a transformar en Jesucristo, a quien este molde representa perfectamente. ¿Qué quiere decir con esto? Esto nos quiere explicar una vez más que solo en María, encontrándola a ella, fundiéndonos en ese molde,
es que vamos a tener un espíritu verdaderamente cristiano, semejante a nuestro Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, su creación más perfecta. Nosotros, los seres humanos, en quien tomó carne y entregó a su único Hijo para redimirnos, eligió a la mujer que por su conocimiento y por su reinado va a hacer resplandecer a Jesucristo en su segunda venida. Por eso debemos defender a María, debemos defender su misión, tratar de evangelizar como verdaderos cristianos que somos, hablar y defender a nuestra Madre, incentivar la consagración a su Inmaculado Corazón y a través de ella Jesús, al corazón de Jesús. Ofrecer todos nuestros trabajos, todas nuestras situaciones, todos nuestros enojos, todas nuestras pruebas a María, ya que ella eleva su oración a su Hijo y a través del Hijo al Padre para que sean escuchadas. Que así sea. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor.
De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos, para que, viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos, para que no te contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos,
ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve, María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve, María, Madre admirable del Hijo. Salve, Madre fidelísima, esposa del Espíritu Santo. Salve, María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes, para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda, tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío, cedan el sitio a tus virtudes mis pecados, tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo,
y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales. Para ti el ver claro, sin tinieblas. Para ti el gustar por entero, sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver, y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo, de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga 3 amén. Es, amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Día 23. Propósito. Ofrecer una confesión a nuestra Madre en reparación a su Inmaculado Corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Queridos todos, estamos en este día 23, ya cada vez más cerca, a 10 días de finalizar esta preparación. Bien, en este caso tenemos que meditar o tenemos que leer, escuchar número 183 a 190 del librito de la consagración, que empieza, es el capítulo 6, empieza a poner figuras bíblicas muy hermosamente aplicadas a nuestra relación con María. Sí, empieza con Rebeca y Jacob. Yo no voy a hacer un comentario porque el comentario está, que voy a comentar mejor yo que San Luis María. Entonces simplemente voy a hacer en esta catequesis con mucha libertad, en el sentido de que, repito, está ahí el texto, lo pueden seguir, y esto siempre es un anexo, digamos, con el texto del libro, está más que bien. Voy a decir un par de cosas de la importancia de la Escritura en nuestra vida y cómo, claro, hace tan bien el santo en traernos cosas de la Escritura directamente y explicarlas, porque necesitamos mucho de la palabra de Dios para alimentar nuestra vida. Y después traer a colación algunas oraciones a María, quizás conozcan, que me han gustado mucho y que simplemente me parecía una despedida hacerla así. Digo despedida porque después los dejamos. Digo, primero vino el Padre Andrés con esas hermosas catequesis, me tocó a mí ahora. Después entonces lo dejamos en muy buenas manos del Padre Bernardo Ibarra, y él terminará entonces, los acompañará hasta el fin de la preparación, y ya después al final haremos la consagración a nuestra Madre del Cielo. Entonces leemos el Salmo 118, es el salmo más largo, en el versículo 133. Dirige mis pasos mediante tus palabras, para que no reine en mí injusticia alguna. ¿Sí? Dirige mis pasos según tus palabras. Necesitamos la palabra de Dios para que guíe nuestros pasos. Acá San Luis María va a guiar nuestros pasos hacia la Virgen, pero con la palabra de Dios. ¿Sí? Hay tanta verdad sobre María en la Escritura, pero de una manera que no está patente. Muchas cosas están, ¿sí?, en la encarnación, cosas importantes, pero después otras cosas no están tan patentes. ¿Sí? Hay protestantes que al convertirse
han hecho exégesis del Antiguo Testamento y prueban, por ejemplo, lo hace Scott Hahn, prueba la asunción de María al cielo, ¿sí?, en cuerpo y alma, lo prueba con textos del Antiguo Testamento, hablando como, o sea, haciendo una comparación con textos del Antiguo Testamento del Sancta Sanctorum, de la tienda del encuentro, donde estaba la presencia de Dios y como las características que tiene repito, el Sancta Sanctorum, todo lo que dice la Escritura sobre la tienda del encuentro y demás en el Antiguo Testamento, se aplica entonces a María en cuanto que Jesús es la nueva presencia y cuanto más perfecta de Dios en la tierra, prefigurada en el Antiguo Testamento. Digo, simplemente lo que voy, sin hacer exégesis de todo esto, es que sin duda la Escritura no solamente nos lleva a Jesús, sino que nos lleva también a María. Bien, dice un autor, Monseñor Kepler, citado por Monseñor Straubinger, hay un libro que lo explica todo, pero que desgraciadamente muy pocos quieren leer porque nos exige con autoridad divina que pensemos como Él. Y para ello vemos que hemos de dejar no solo las inclinaciones de nuestra carne, sino también innumerables ideas preconcebidas según el criterio mundano, las cuales, como las tenemos por buenas, resultan más difíciles de abandonar que los vicios. Ese libro es la Escritura. Por eso a veces cuesta ir a la Escritura, porque nos exige cambios que a veces no queremos lamentablemente llevar adelante. Proverbios 8:10. Recibid mi instrucción y no la plata, y la sabiduría antes que el oro escogido. Valorar las cosas espirituales que nos da la Sagrada Escritura mucho más que las cosas materiales. Es parte de vivir realmente nuestra fe. San Juan Crisóstomo decía: una sola de sus sentencias, hablando de la Escritura, por breve que sea, encierra plenitud de pensamiento y una riqueza inefable. Es también la Escritura semejante a una fuente de inagotable caudal. Nuestros antepasados bebieron de sus aguas según sus fuerzas. Los venideros beberán también, sin que agoten la fuente. Antes, al contrario, manará más copiosa y serán más abundantes sus aguas. Bien, cuánto que meditar acerca de nuestro acercamiento, nuestro pensamiento sobre la Escritura, nuestro aprovechamiento de nada más y nada menos la palabra de Dios con todo lo que esa implica. Toda palabra de Dios es acrisolada, es escudo a los que buscan en Él su amparo. Es eso lo que tenemos que hacer, buscar el amparo en Dios, buscar en su palabra, ¿sí?, nuestra fuerza, nuestra protección. Bien, y esta palabra, decimos, nos lleva a María. En el caso este lo explica hermosamente San Luis María. Yo, como les decía al principio, voy a leer o rezar con ustedes 3 oraciones, 2 muy buenas, excelentes, de 2 santos hermosas, en las cuales de algún modo me inspiré para hacer la tercera, que es mía, solamente mía, muy sencillita, digamos, pero bueno, la leo porque es mía. ¿Qué va a ser? Las otras 2, repito, son muy lindas y probablemente las conozcan porque son conocidas y también porque más de una vez las hemos traído a colación por justamente lo hermosa que son. Y la primera entonces es de San Alberto Hurtado, que estando en el pesebre, es decir, ahí en ese misterio del nacimiento y siguiendo el consejo tan excelente también de San Ignacio de Loyola, de estar como un esclavito indigno en el misterio, así nos enseña a contemplar, si no han hecho ejercicios, así hay que estar ahí como un esclavito indigno, ayudándoles. Es una manera de estar en tiempo presente, como debemos hacer con los misterios del Señor. Y entonces él, en ese momento, siendo novicio, ya empezando su vida religiosa, escribe esta oración que después se hizo una canción, que es hermosísima, y dice así: Madre mía querida y muy querida, ahora que ves en tus brazos a ese bello niño, no te olvides de este siervo tuyo. Aunque sea por compasión, mírame. Ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesús para ponerlos en mis miserias, pero madre, si tú no me miras, ¿cómo se disiparán mis penas? Si tú no te vuelves hacia mi rincón, ¿quién se acordará de mí? Si tú no me miras, Jesús, que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará. Si tú me miras, Él seguirá tu mirada y me verá.
Y entonces con que le digas, pobrecito, necesita nuestra ayuda, Jesús me atraerá así y me bendecirá, y lo amaré y me dará fuerza y alegría, confianza y desprendimiento. Me llenará de su amor y de tu amor, y trabajaré mucho por él y por ti. Haré que todos te amen y amándote se salvarán. Madre, y solo con que me mires. No hace falta comentarios. Hermosa oración, muy profunda, muy teológica dentro de la sencillez que tiene, sin duda profundísima y de mucha verdad. Otra oración muy hermosa de San Manuel González, en este caso el santo de los sagrarios abandonados, así se lo conocía, el obispo de los sagrarios abandonados. Claro, muy enamorado de la Eucaristía, como todos los santos, y también, como todos los santos, muy enamorado de la Santísima Virgen María. Y él le compuso esta oración que dice así: Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto, por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo. Se dicen rápido estas cosas, perdón que corte la oración, se dicen rápido, pero son cosas muy profundas que nos pasen. Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Hermosa oración, y sobre todo en momentos así de mucho cansancio, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea también espiritual. Y ahora sí terminó con la oración mía, muy sencilla, que en el fondo tiene también esto de San Luis María, ¿no? Y de la importancia de nuestra madre en nuestra vida espiritual. La titulé Madre, solo un suspiro. Madre mía, solo te pido una cosa, un suspiro. Tanto necesito de tu Hijo y tantas veces se lo he pedido. Tengo fe de que Él escucha nuestras súplicas, pero, Madre, si mis súplicas llegan por medio tuyo, todo será distinto. Un suspiro, Madre, solo un suspiro. No te pido que me mires, ni siquiera soy digno de eso. Mira solo a tu Hijo que yo he puesto en esa cruz y mirándolo suspira una vez por mi pobre alma. Ese anhelo, ese deseo tuyo por alcanzarme un favor de tu Hijo, que expresarás en un suspiro, Madre mía, vale más que todas las oraciones y que todos los sacrificios que pueda hacer yo durante toda mi vida. Es más, ese solo suspiro tiene más poder que todas las oraciones de todos los santos y ángeles del cielo juntos. Un suspiro, Madre mía, solo un suspiro. No tengo que decirte qué necesito porque nadie como tú lo sabes. Como en Caná, Madre mía, dile con un suspiro que me falta el vino de las virtudes, que mi caridad es egoísta, que mi esperanza es débil y mi fe vacilante. Dile que me cuesta olvidarme de mí mismo, que no vivo su evangelio con radicalidad, que le temo a la cruz. Dile que confío demasiado en mí y muy poco en Él. Pero sobre todo, Madre mía, con ese suspiro, pídele a tu Hijo que también me diga a mí esas palabras que dirigió a Juan, que también yo pueda tenerte entre mis cosas más queridas. Pero sobre todo, Madre mía, con ese suspiro, pídele a tu Hijo que también me diga a mí esas palabras que dirigió a Juan, que también yo pueda tenerte entre mis cosas más queridas. Pídele, Madre mía, que te ame de verdad como a mi madre, pues lo eres. Porque amándote, Madre, estaré seguro de amar también a tu Hijo. Y eso, lo sabes, Madre, es lo único importante y lo que más anhelo. Un suspiro, Madre mía, solo te pido un suspiro.
Queridos todos, entonces nos despedimos, los dejamos, repetimos, en muy buenas manos, a continuar. Quedan poquitos días, pero hasta el final perseverar en esta preparación, o en esta preparación para hacer o renovar nuestra consagración, que es un regalo tan grande, un secreto tan escondido, pero tan valioso, un tesoro que realmente no podemos dejar de aprovechar. Y por supuesto, en la medida que lo aprovechemos, nos moverá nuestra misma Madre del Cielo a hacer aprovechar también a los demás. Cuando uno descubre un tesoro, con poca caridad que tengamos, ese tesoro lo vamos a querer comunicar a los demás, sobre todo sabiendo que es un tesoro que no se agota por comunicarlo, sino todo lo contrario. Ave María y adelante. Características y efectos de la verdadera devoción a la Virgen María. Estamos entonces en este tercer bloque, conocimiento de nuestra Madre Santísima, enamorándonos profundamente de ella y conociendo los fundamentos que tiene la devoción mariana, desde la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y aquello que nos enseña San Luis de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción. En la lección pasada vimos cuáles son los caminos que debemos desandar, los caminos que desafortunadamente hemos recorrido en falsas devociones a la Virgen María, y vimos que estos caminos de falsas devociones nos han llevado precisamente a no amar adecuadamente a Nuestra Señora y en ocasiones a hacer escándalo para otras personas, porque viendo muchas veces la deformación de nuestro culto a la Virgen María, han acusado a veces a la Iglesia Católica de cosas que no le corresponden, de cosas que no son ciertas. Hoy vamos a ver entonces cuáles son las características de la verdadera devoción. Es decir, cómo amar adecuadamente a la Santísima Virgen María. Ya vimos cómo no se debe amar a la Virgen, ahora vamos a ver cómo sí se debe amar a la Virgen. Y alguno dirá, Wilson, ¿es que necesitamos que alguien nos enseñe a amar a la Virgen? ¿Necesitamos que alguien nos enseñe a amar? ¿No se supone que nosotros tenemos ya la semilla del amor? Aquí hay que evitar dos extremos, ¿no? Es cierto que tenemos la semilla del amor, pero esa semilla del amor dentro de nuestro corazón ha sido herida por el pecado original. Nosotros tenemos capacidad de amar, pero esa capacidad ha sido de alguna manera herida y necesitamos purificarla. Entonces debemos evitar el extremo de pensar que simplemente basta que nuestro corazón y nuestros sentimientos se expresen como quieran en todo tipo de amor, pero especialmente en la devoción a la Virgen María, porque ya sabemos amar. Porque nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que nuestro amor es egoísta, nuestro amor es interesado, nuestro amor es muy pegado de cosas externas. Entonces necesitamos evidentemente purificar nuestro amor, entonces debemos evitar el extremo de creer que no necesitamos que nadie nos enseñe y el extremo de creer que el amor sería producto simplemente como de unos pasos, como de un método. Entonces esto que aprendemos lo voy a seguir al pie de la letra y ya estoy amando. Cuidado que esto no es un fariseísmo, no es simplemente seguir unos pasos para decir ya amo. No. Hay que mantener el equilibrio. Entonces, ni creer que no necesitamos que se nos enseñe nada en el amor, ni pensar que eso que se nos enseña es en sí mismo lo que define el amor. Hay que mantener siempre este equilibrio. Entonces vamos a ver qué nos dice San Luis de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción entre los numerales 105 y 114. Y nos dice Montfort que la verdadera devoción a la Virgen María es fundamentalmente, primero, una devoción interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que se tiene a la Santísima Virgen María, de la alta idea que nos hemos formado de sus grandezas y del amor que le tenemos. Porque esta devoción debe ser interior. Recuerden que veíamos que las falsas devociones se presentan sobre todo de manera exterior. Todo lo externo, pero nada que transforme el interior del corazón. Y es que cuando uno ve a la Virgen María, uno ve que ella era una mujer de interioridad. Cuando una persona es verdaderamente devota de la Virgen María, se le nota a la persona una profunda vida interior en la manera en que habla, en la manera en que se expresa, en la manera en que ama, en la manera en que se relaciona. La Virgen María, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 19, después del acontecimiento de la adoración de los pastores a su hijo recién nacido, dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, en su interior. Entonces, como nuestra Madre Santísima fue una mujer de vida interior, nosotros también debemos aprender a tener una devoción interior, es decir, una devoción reflexiva que nos lleve a meditar permanentemente en nuestro corazón. Segunda característica, es una devoción
tierna, tierna, es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. Amamos a una mujer que es toda ternura, que es toda ternura. Hay un pasaje bellísimo, precisamente en el Evangelio de Lucas también, capítulo 2, versículo 7, que dice que cuando la Virgen Santísima tuvo a su niño, dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Piensen ustedes en la ternura, en el trato delicado de Nuestra Señora con nuestro Señor. Vemos una bellísima imagen que tengo conmigo en todo este bloque de la consagración, y esta imagen nos expresa la ternura que tiene la Virgen María con Jesús y que tiene Jesús con la Santísima Virgen María. Entonces, esta devoción a la Virgen María debe imitar a Nuestra Señora en esa ternura, que no es para nada poco varonil en los hombres. Es decir, atentos, la ternura no es un atributo exclusivo de las mujeres. Los hombres también podemos ser tiernos. Los hombres también podemos expresar nuestro amor en detalles. La ternura precisamente requiere eso, detalles. Miren que la Santísima Virgen María no simplemente tuvo a su niño y lo tiró ahí. No. Dice que lo envolvió en pañales. Dice que lo acostó en el pesebre. Esto es una cita bien interesante porque la Virgen había acabado de dar a luz. Entonces, por eso la tradición ha visto en este texto el hecho de la manera milagrosa como la Virgen María dio a luz, que no lo dio como una mujer cualquiera da a luz a su hijo, es decir, en medio de terribles dolores que después queda prácticamente deshecha, sino que ella, dice San Agustín, así como un rayo de luz atraviesa un cristal sin mancharlo ni quebrarlo, así Jesús atravesó el vientre inmaculado de María sin manchar ni quebrar su virginidad. Los católicos creemos, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 499, creemos en la virginidad real de la Virgen María, no espiritual, no, real, antes del parto, durante el parto y después del parto. O sea que en el parto mismo la Virgen María no vio vulnerada su virginidad. Así como milagrosamente Jesús entró al vientre de María, milagrosamente salió del vientre de María, al punto que ella tenía las fuerzas para envolverlo en el pañal y ponerlo ahí en el pesebre. Pero volvamos al tema de la delicadeza, volvamos al tema de la ternura. Nuestra devoción a la Virgen María debe llevarnos también a esos detalles de amor, a esos detalles que la conquistan. Piensa tú, por ejemplo, en tener un altar a Nuestra Señora, como lo hemos dicho ya en una práctica anterior. Piensa tú en llevarle flores a la Santísima Virgen María. Piensa tú, por ejemplo, en detalles de amor. Yo hago un ejercicio con Nuestra Señora permanentemente. Cuando llego, por ejemplo, a un centro comercial, que en ocasiones es difícil encontrar dónde estacionar el carro, siempre le digo a la Virgen María, bueno, a ver, ¿quién va a dar el detalle de amor a quién? ¿Quieres tú que yo te dé un detalle de amor, teniendo paciencia y buscando el lugar donde estacionar mi carro en la manera más lejana y la más complicada? Pues si quieres yo te doy ese acto de amor de mi paciencia. O me quieres dar tú un detalle de amor encontrando rápidamente un lugar donde estacionar. Yo digo, lo que tú quieras. En ambos hay un acto de amor. ¿Saben qué? Puedo decir que el 99% de las veces estoy terminando de decir eso, inmediatamente sale un carro allí donde estoy terminando de decir eso para yo estacionarme. Y siempre le digo, con que quieres competir, ¿no? Pues vamos a ver en la próxima quién gana. Es una relación tierna. Yo la amo, ella me ama, yo siento su presencia maternal, yo experimento una tremenda confianza al lado de ella porque sé que es mi madre, sé que cuida de mí. Debe ser una espiritualidad, una devoción tierna. Tercera característica, una devoción santa. Y dice Montfort, cuando hablo de Montfort me refiero a San Luis María Griñón de Montfort, el santo que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, sobre el cual se basa toda la consagración. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen María. Y habla San Luis de Montfort de 10 virtudes principales de la Virgen. Y vamos a ver cada una de ellas, vamos a ver el ejemplo bíblico y vamos a ver cómo imitarla nosotros. Entonces, primero, su humildad profunda. Pues la Santísima Virgen María se reconoce, las dos únicas veces que ella se refiere a ella misma, ella se reconoce como esclava. Eso está en Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, y está en Lucas 1:48, donde dice la Virgen en el Magnificat que Dios ha mirado la humillación de su esclava.
¿quién más humilde que aquella que se reconoce esclava y que luego Dios va a engrandecer coronándola como reina? ¿Cómo está tu humildad y mi humildad? ¿Soberbio yo? Lo vimos en una lección pasada. Sí, entonces vamos a imitar a la Virgen María en su humildad. Segundo, su fe viva. La Virgen María tuvo una fe desde el principio hasta el final. Es increíble, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María, le dice dos cosas: que ella quedará embarazada y que su prima Isabel también, a pesar de su ancianidad, va a estar embarazada. Yo creo que nosotros no reflexionamos suficientemente en la fe de María. A ver, en esa época no había ecografías, no había manera de saber si uno está embarazado o no, sino hasta meses después, donde los síntomas de la mujer manifestaban el embarazo. Pero la Virgen María creyó inmediatamente en la palabra del ángel. Es más, tanto creyó que se fue donde su prima Isabel. Y tampoco cuando el ángel le dijo: tu prima Isabel, anciana, está en su 6º mes de embarazo. No había teléfono para llamarla, no había un email para preguntarle: oye, ¿cómo estás en tu embarazo? Tenía que recorrer un camino de 150 kilómetros la Virgen María desde Nazaret, donde vivía la Virgen María, hasta las montañas de Judea, 150 kilómetros, un viaje de unos 8 días. Y la Virgen María no es que va a ir a confirmar si lo que el ángel le dijo es cierto. Ella va a ayudar a su prima Isabel en medio de su embarazo. Creyó en las palabras del ángel. Y por eso, cuando la Virgen María llega donde Isabel, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 45, miren lo que Isabel le dice a ella: feliz tú que has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Isabel felicita la fe de María, la felicita. ¿Cuánta fe necesitamos nosotros? Necesitamos una fe viva como Nuestra Señora. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos no solo creer en Dios, sino creerle a Él, lo que Él nos dice. ¿Saben muchas veces por qué nosotros tenemos inconvenientes en nuestro camino de conversión? Porque nos falta creerle a Dios. Le creemos en Él, pero no le creemos a Él. Entonces, Él nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Y uno es: no, primero la añadidura y después el reino de Dios. Me falta generosidad con Dios, muchas veces me falta renunciar a cosas porque creo que si renuncio a esto, entonces voy a perder mi trabajo, voy a perder a mi novio, voy a perder a mi esposa, voy a perder a... A veces hay que tomar decisiones por amor a Dios en fe, fe viva como María. Siguiente, la obediencia de María, dice Montfort. Hay que aprender de la obediencia de Nuestra Señora. Y esta obediencia se resume en una palabra. La Virgen Santísima, después de que el ángel le anuncia que sería la madre del Mesías, le dice: Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Eso es una palabra latina que significa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Obediencia, obediencia. Con todo lo que implicaba, ¿no? Con todo lo que implicaba que ella sería la madre del Mesías, que no le iban a entender, que a San José tendría que explicárselo el mismo ángel. Obediencia. Sigue la voz de Dios. Ya vimos una lección de la obediencia. ¿Y tú y yo cómo estamos en el tema de la obediencia? Oración continua, otra virtud de la Virgen María. Pues volvamos al tema de María meditando y reflexionando todo eso en su corazón. Lucas 2:19. Recuerden que todas estas citas bíblicas quedarán en la descripción si no las logran escribir. No se preocupen. Lo importante es que ahora entendamos. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Pensemos en el Magnificat también. La oración que la Virgen María compone, una oración bellísima, nos enseña a orar. ¿Y tu oración y la mía cómo están? ¿Estamos orando suficientemente? ¿Guardamos las cosas en el corazón? ¿Los acontecimientos de la vida los ponemos nosotros en oración? Antes de tomar una decisión importante, nosotros sometemos a Dios esa decisión, como lo vimos ya en el tema de la oración. Es importante imitar a la Virgen en su oración continua. Mortificación universal. Ya vimos también el tema de la mortificación. Cuando la Virgen María se encuentra con Simeón, entonces Simeón allá en el templo, este anciano que lleno del Espíritu Santo le dice a la Santísima Virgen María: a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. Ahí está toda la mortificación de la Santísima Virgen María, no solo en su vida cotidiana, digamos, con las oraciones, ayunos, súplicas, mortificaciones que ella tenía como una mujer profundamente religiosa, sino las mortificaciones que le iba a implicar seguir al Señor, esos sufrimientos que le iba a implicar seguir al Señor. Y ella permaneció fiel. Esa espada atravesó su corazón y al pie de la cruz no fue una espada, sino 1000 espadas mientras veía morir a su hijo. Y tú y yo, ¿cómo afrontamos las dificultades de la vida? Como María, firmes, con fidelidad.
La pureza divina de María, dice Montfort. Y cuando hablamos de la pureza, hay un pasaje, es la única cita bíblica, el único versículo bíblico donde en 2 ocasiones se llama a una mujer virgen. Lucas 1:27. Dice que el ángel Gabriel se apareció a una virgen, primera vez le dice virgen, desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces hablamos de una que es llamada en un solo versículo bíblico 2 veces virgen, resaltando precisamente la pureza de esa mujer, esa pureza divina. Ya vimos una lección, es bueno el placer, y hablamos de la pureza del corazón. Entonces, ser devoto de la Virgen María te lleva a una devoción santa porque te lleva a imitar esas virtudes. Y uno solo no puede, y uno le dice: mamá, Virgencita, suplica al Señor por mí la gracia de la pureza interior, la gracia de la limpieza del corazón. Y con la Virgen María las cosas se consiguen rapidísimo, créanme. Las gracias que he visto en personas, por ejemplo, adictas a la pornografía durante años, y que luego, una vez se consagran a la Santísima Virgen María, ella viene a trabajar en el alma y a borrar esas imágenes que quedaron grabadas en la imaginación a una velocidad realmente sorprendente. Esta devoción es bellísima porque lo santifica a uno. La caridad ardiente de la Virgen María, otra virtud de la que habla San Luis de Montfort. Y esa caridad, ¿dónde la vemos? Lucas 1:39, cuando la Virgen recibe el anuncio del ángel y el ángel le dice a María que su prima Isabel está esperando a su bebé en su ancianidad, la Virgen María se va. Pero miren la expresión que utiliza el evangelista. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a una región montañosa de la ciudad de Judea, de una ciudad de Judea. Con prontitud, cum fascinationem, dice el texto en latín. Es decir, rápidamente, se fue sin esperar, sin demora. Estamos hablando de que la Virgen María tendría unos 15, 16 años. El viaje era de unos 150 kilómetros, era una semana larga de viaje. Y sin embargo a ella no le importó, se fue, siendo ella ya la madre del Mesías, teniendo a Jesús en su interior, lo primero que hizo fue ir a servir. Es más, cuando la Virgen termina el Magnificat, dice el evangelista San Lucas que María permaneció con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Isabel tenía 6 meses cuando la Virgen llegó. Estuvo 3 meses la Virgen allí, es decir, 6 meses más 3 meses, 9 meses. La Virgen estuvo en ese periodo final del embarazo que es tan complicado hasta que naciera Juan Bautista. Ahí está la caridad de la Virgen María. No es solamente palabra bonita, no es solamente oraciones lindas, no es solamente papito Dios, no es solamente orar, es caridad efectiva. ¿Y a quién? Al prójimo. A veces somos muy buenos para la caridad con los que están, digamos, lejos, para que, digamos, se nos mire como personas muy caritativas, pero a veces a los familiares, a veces a las personas cercanas, es con las personas que menos caridad tenemos, y es a los primeros que tenemos que ayudar, como nos lo muestra la Santísima Virgen María. La caridad de la Virgen María no solo estuvo en ayudar, digamos, en los quehaceres ordinarios a la querida prima Isabel, sino en dar a Jesús. Cuando llega donde Isabel, el niño que hay en el vientre de Isabel, San Juan Bautista, salta de alegría. Lo primero que da María es a Jesús, es la más grande caridad que existe. La paciencia heroica de la Virgen María, dice San Luis de Montfort, otra virtud de Nuestra Señora. ¿Dónde aparece esa paciencia heroica? Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María. ¿Dónde está la paciencia sino allí donde se resiste en medio de la cruz? La Virgen María no estaba allí desfallecida, perdió toda esperanza. Ella estaba allí de pie. Junto a la cruz de Jesús estaba María, de pie, junto a la cruz. La paciencia es esa virtud que me hace permanecer de pie en el momento de la cruz. Y de la Virgen María podemos imitar esa paciencia y pedirle a ella que nos alcance de Dios la gracia de ser pacientes. Cuando venga la cruz, no perder la compostura. Cuando venga la cruz, no perder, digamos, la caridad, sino mantenerme firme, como la Virgen María se mantuvo firme al pie de la cruz. Dice su dulzura angelical, la novena virtud que resalta San Luis de Montfort. En Lucas capítulo 2, versículos del 42 al 44, miren lo que dice Isabel saludando a la Santísima Virgen María. Cuánta ternura le habrá implicado la Virgen Santísima que Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme?
porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Cómo será la voz de la Virgen María? ¿Cómo será la voz de Nuestra Señora? Cuando los videntes narran, cuando la Santísima Virgen María se les aparece y les habla, dicen que es una voz tan tierna, tan dulce. Es una voz que derrite, es una voz llena de amor. Es una voz que escucharemos cuando nos presentemos en el cielo, cuando le digamos: Madre, aquí están aquellos que se consagraron a ti para seguir a tu Hijo Jesús. Me llevas donde Jesús, y ella te dirá: claro que sí, ven, yo te presento ante mi Hijo. Y unos solitos llegaron donde Jesús, pues que Jesús es puro amor, pero yo tan miserable que soy, yo tan pecador que he sido, qué vergüenza, yo sé que Él no me va a rechazar, pero me siento indigno, pero al lado de ella, entonces voy confiado, voy seguro, porque la voz de María es irresistible hasta para Jesús, la ternura, la dulzura de Nuestra Señora. Finalmente, dice Montfort, 10ª virtud de la Virgen que tenemos que imitar, su sabiduría divina. Y veamos el pasaje de Juan, capítulo 2, versículo 5. Las únicas palabras que dirige la Virgen a la humanidad están en las bodas de Caná, en el corazón del pasaje de las bodas de Caná. Juan 2, 5. Dice la Virgen a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. ¿Qué más sabiduría que esa? ¿Qué más sabiduría que indicar el camino de Dios? ¿Qué más sabiduría que señalarnos el buen consejo? ¿Qué más sabiduría que señalarnos aquello que Jesús quiere de nosotros? En eso consiste la sabiduría. Ese gusto por las cosas de Dios que nos lleva a señalar a los demás, que nos lleva a mostrar a los demás el camino de Dios. Miren rápidamente con estas citas bíblicas cómo demostramos que tenemos muchas cosas que imitar a la Virgen, y no nos las inventamos, no es que nos dijeron cosas lindas, no, aparecen en la palabra de Dios. Todo esto aparece en la palabra de Dios. Por eso tenemos que imitar a la Virgen María con todos los ejemplos que aparecen de ella en la palabra de Dios. Entonces hemos dicho que la devoción a la Virgen María debe ser interior, debe ser tierna, debe ser santa. Y por eso vimos estas 10 virtudes de la Virgen a imitar. Cuarto, debe ser constante, constante. Es decir, que te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Cuando uno se consagra a nuestra Santísima Madre, entonces ya uno no vive de sentimientos, ahora uno vive de convicción, y le pide a uno a ella la gracia de: dame fuerza para tomar, como decía Teresa de Ávila, una determinada determinación para sostenerme firme. No es inconstante como veíamos en las falsas devociones, sino constante. Es decir, que aquello que prometo lo voy a cumplir, que no me voy a dejar llevar por mis sentimientos, que hoy me nace, que no me nace, que me apetece, que no me apetece. Nada de eso. Estoy enamorado y voy a hacer las cosas con firmeza. Es una devoción también desinteresada. ¿Se acuerdan que una falsa devoción era devoción interesada? Pues una auténtica devoción debe ser desinteresada. Es decir, te inspira a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. Acá hay que hablar de algo que los santos llamaban rectitud de intención o pureza de intención. Y escúchame esto, que te va a servir para toda tu vida espiritual. Cada que vayas a hacer algo en la vida espiritual, una oración, un apostolado, una obra de caridad, cualquier cosa, todo debe tener un sello que se llama rectitud de intención o pureza de intención, que básicamente consiste en hacer las cosas siempre para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Que yo no busque intereses personales, particulares, que esto que yo vaya a hacer no lo haga porque voy a ganar dinero, porque me va a dar fama, porque me van a ver predicando tan lindo, porque me van a ver cantando tan hermoso, porque me van a contratar. No. En el apostolado las cosas no funcionan como en el comercio. Me doy a conocer para que conozcan mi producto. No, señores, yo no voy a darme a conocer a mí, yo voy a dar a conocer a Cristo y voy a ocultarme yo, que yo disminuya para que Él crezca. Y esto es un camino que debemos recorrer todas las personas que por alguna razón el Señor nos ha puesto a hablar sobre Él. Indignos que somos, pero todo tiene que tener el sello de rectitud de intención. Rectitud de intención, que no se busque nada más que la gloria de Dios y el bien de las almas. Ad maiorem Dei gloriam, dicen los jesuitas, para la mayor gloria de Dios, et salus animarum, y la salvación de las almas. Es indispensable que siempre, en todo, busquemos a ver lo que te agrada a ti, Señor, lo que tú quieras, Señor.
y a la Santísima Virgen María, a ver, ¿qué quieres tu mamá? Lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Entonces, cuando uno tiene una devoción desinteresada, ya uno puede pedir algo incluso, uno puede decir, te suplico por esto, pero lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Si eso no me conviene, pues no pasa nada, no pasa nada, será lo que Dios así le parezca. Entonces, miren eso tan lindo, estas características de la verdadera devoción, repitámoslas. Es una devoción interior, es decir, procede del espíritu y del corazón. Tierna, es decir, llena de confianza en la Virgen María. Santa, es decir, te lleva a evitar el pecado y a imitar las virtudes de la Virgen María. Constante, es decir, te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Y desinteresada, es decir, te inspira a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. Estas son entonces las características de la verdadera devoción. Cuando la verdadera devoción a la Virgen María se vive de esta manera, entonces produce frutos en el alma. Saben ustedes que todo amor verdadero produce frutos, porque el amor se difunde. ¿Cuáles son estos frutos que produce en el alma de una persona el vivir adecuadamente esta auténtica devoción? Vamos a verlos. Montfort dice, primero, te da conocimiento de ti mismo. Cuando uno es fiel, por ejemplo, en la oración del Santo Rosario, en buscar vivir esta consagración con coherencia, en huir del pecado, entonces lo primero que uno recibe es como luces para conocer las virtudes que Dios me ha dado, para cultivarlas, y los vicios que tengo para rechazarlos, sanarlos y superarlos. Segundo, nos lleva a participar de la fe de María. Y acá les quiero decir algo bien importante. Uno muchas veces quisiera que Dios le evitara a uno, digamos, circunstancias difíciles, ¿no? Les he contado que nosotros, por ejemplo, perdimos una bebé que esperábamos con mucho anhelo. Hemos tenido reveses económicos en nuestra vida, hemos tenido dificultades de todo tipo, enfermedades, el infarto de mi papá. A veces hay momentos difíciles, curiosos, donde pareciera que todo, digamos, conspirara para que sucedieran simultáneamente enfermedades, dificultades económicas, pero, bueno, en fin. Esto sucede por el hecho de que estamos vivos, de que existimos. Uno no le dice al Señor que no me suceda esto, no. Uno le dice al Señor, cuando esto suceda, ayúdame a enfrentarlo con fe. Ayúdame a enfrentarlo con una visión sobrenatural, a unirme a tu cruz bendita. Y esto lo concede la consagración. La consagración no te hace como intocable, no te hace pues como un ser que una vez te consagras nada te va a pasar. No, normal, un ser humano común y corriente. No te va a pasar ni más ni menos de lo que naturalmente pasa. Tal vez menos sí, porque hay muchas cosas que nos pasan por el pecado y cuando uno se consagra se aleja del pecado. Pero sobre todo hay que entender que lo ordinario de la vida, la enfermedad, una quiebra económica puede llegar, pero uno siente dentro de sí una confianza, una convicción interior, como que María, nuestra Madre, nos alcanza una fe incólume, una fe sana que a pesar de todas estas dificultades se mantiene ahí, lozana, fresca, firme, de hierro, de acero. Entonces, esto es importante. Segundo efecto maravilloso de esta consagración, participación de la fe de María. Tercero, madurez cristiana. Y dice Montfort, cuando usted se consagra a nuestra Madre, usted ya deja de tener esa fe inmadura donde uno hace las cosas que Dios manda por miedo. Eso se llama fe inmadura. Ver a Dios todavía como un ser lejano que me manda cosas que no entiendo ni por qué, pero lo voy a hacer por miedo a condenarme. La fe madura consiste en ver a Dios como un papá, que lo que me manda lo manda porque me ama y hacer las cosas por amor y no por temor. Arrepentirme con contrición perfecta, que es el arrepentimiento, el dolor de haber pecado por haber ofendido a un Dios que amo, y no con atrición, que sería una contrición imperfecta. La atrición es el arrepentimiento imperfecto que tengo solamente por temor a condenarme. Eso, digamos, es un arrepentimiento válido de alguna manera, pero sigue siendo imperfecto. La contrición perfecta, la madurez cristiana, se alcanza precisamente por esta devoción de la Virgen que nos va madurando en nuestra vida espiritual. Nos produce otro efecto, una gran confianza en Dios y en María. ¿Se dan cuenta ustedes que al inicio de la consagración siempre empecé con una bellísima oración compuesta por Montfort? Se llama la oración de confianza y me encanta esa oración. De todas las que hacemos los consagrados diariamente, que hacemos unas bellísimas oraciones,
Una de las que más me gusta es precisamente la oración de confianza, donde uno le dice a la Virgen Santísima: yo no soy capaz de conservar, digamos, las virtudes y todo en mi vida espiritual, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Dice que veo caer por tierra los cedros del Líbano. Muchas personas dicen: ¿qué es eso de los cedros del Líbano? Los cedros del Líbano efectivamente son árboles que crecen en el Líbano, que son robustos, son árboles muy fuertes. Entonces es un símil bíblico, es como una comparación bíblica para hablar de personas que parecen muy poderosas a nivel humano, a nivel espiritual. Entonces cuando se dice caen los cedros del Líbano, caen los poderosos. En la vida espiritual sería: veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano. Es decir, aquellas personas que parecían muy santas, y veo todos los días que caen por tierra, tremendos escándalos, personas que yo consideraba virtuosísimas y de repente resultan en unos escándalos aterradores, unos pecados vergonzosísimos. Y uno dice: madre, yo veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, es decir, convertirse en cuervos, las águilas que volaban en torno al sol. O sea, yo digo, si yo veo estos gigantes caer, a ver, piensa en David, el rey David, un cedro del Líbano que cayó, un águila que se convirtió en ave nocturna. Piensa en Sansón, piensa en Salomón, piensa en Pedro, grandes que cayeron. Y yo digo, yo veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, convertirse en ave nocturna, las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Y me encanta porque la oración dice: tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Tú eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Se llama oración de confianza. Bellísima. La rezo todos los días con tremenda devoción porque me considero frágil, débil, y le pido a ella: yo no confío en mí, sino que te pido ayuda a ti, porque a ti nada te niega Dios. Entonces, miren qué bonito. La consagración te lleva a incrementar tu confianza en Dios y en la Virgen. La consagración te ayuda a vivir a plenitud el sacramento de la confirmación. Y si no lo tienes, te lleva al sacramento de la confirmación. Esto es el sacramento que te da en plenitud el Espíritu Santo. Cuando uno se consagra, entonces uno tiene una tremenda amistad con el Espíritu Santo. Miren que allí donde el Espíritu Santo ve a María, pues no se puede resistir. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos para esto. Recuerden en la Anunciación, Lucas 1:35, dice el ángel Gabriel que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa sombra, esa Shekinah de Dios, esa sombra de Dios es el Espíritu Santo, la misma que bajaba sobre el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento para decir que era posesión de Dios, bajaba sobre María. Entonces María llena de Espíritu Santo. Luego por allá cuando la Virgen visita a su prima Isabel, Lucas 1:41 dice que cuando María saluda a Isabel, dice: Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea que María tiene el Espíritu Santo y donde está ella como que comunica el Espíritu Santo. Luego, cuando van a presentar al niño Dios en el templo y el anciano Simeón encuentra a María y a José, dice que Simeón estaba en él el Espíritu Santo. Lucas 2:25, estaba en él el Espíritu Santo. O sea, allí donde está María, pareciera que siempre está el Espíritu Santo. Y no es coincidencia, sino que María lo atrae como un imán. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, dice Mateo 27:45, que desde la hora sexta, desde las 12 del mediodía hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde, dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hubo una gran sombra que lo cubrió todo. ¿Era quién? La sombra del Espíritu Santo cubriéndolo todo, dicen algunos intérpretes de la Biblia y algunos padres de la iglesia. Pues allí estaba, por supuesto, Jesús, Dios mismo, pero también estaba María. A lo que me refiero es que es curioso que allí donde está María siempre está el Espíritu Santo. Luego en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice: estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Es decir, allí había unas mujeres, pero los Hechos de los Apóstoles resaltan a María, la Madre de Jesús. No eran solamente varias mujeres, sino que estaba particularmente María. E inmediatamente los mismos Hechos, capítulo
2, versículo 4, dice que llega el Espíritu Santo, que hubo un temblor en ese lugar, en ese recinto, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Les queda duda que donde está María viene el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo ve que tú estás imitando a María y que cultivas en tu corazón la devoción mariana, es que viene a ti. Viene a ti. Por eso nosotros cuando invocamos el Espíritu Santo decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Como que el Espíritu Santo no se resiste a la presencia de María, sino que es atraído como un imán. Entonces, otro fruto de la consagración es precisamente ese, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos concluyendo. Otro fruto es la transformación en María a imagen de Cristo. Acá el ejemplo que da Montfort es muy bello. Dice que María es como un molde en el que la segunda persona de la Trinidad se introdujo y que esa segunda persona de la Trinidad, el Verbo del Padre, salió de ese molde siendo Jesús. Que si tú quieres ser como Jesús, entonces tú y yo debemos introducirnos espiritualmente en el vientre de María para ser como Cristo. A ver, hombre, es que nosotros debemos nacer de nuevo. El Señor le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y biológicamente se nace de nuevo de una mujer. Pues espiritualmente nosotros nacemos también del vientre purísimo de Nuestra Señora. Espiritualmente nacemos de ella. Debemos como introducirnos espiritualmente en el vientre de María para ser formados como Cristo. Y así ser moldeados a imagen de Él. Porque no es que nosotros queramos finalmente ser como María. Es que tratamos de imitar a María porque María fue como Jesús. Porque María fue como Jesús. Nosotros queremos ser como Cristo, como María fue como Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Finalmente, Montfort habla de que esta devoción lleva al alma a dar la mayor gloria a Jesucristo. La mayor gloria a Jesucristo. Y así lo describe Montfort, lo voy a leer textualmente, que es bellísimo. Dice: siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios. Yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él. O el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Wilson, ¿por qué no vamos directamente a Cristo? ¿Por qué María? ¿Por qué no directamente a Cristo? Me dijo una vez una persona. Y le dije, pues muy bien, ¿quieres ir directamente a Cristo? Entonces, tú no necesitas de nada más que de Cristo. Sí, de nada más. Ok. Y cuando necesites que yo ore por ti, ¿me vas a pedir oración? Sí, claro. Pero ¿para qué si tienes a Cristo? Y cuando necesites comunicarte con Dios, ¿vas a orar por la palabra? Sí, claro. ¿Pero para qué si tienes a Cristo? Y cuando necesites un consejo, ¿vas a buscarlo de alguien? Sí, claro. ¿Para qué si tienes a Cristo? Me decía, pero no entiendo. Le dije, sí. Es que no nos confundamos. No es que vamos a María en vez de ir directamente a Cristo. No. Es que con María vamos directamente a Cristo. Ella nos acompaña para ir directamente a Cristo, para presentarnos con ella. Vamos con ella a Él. No es vamos a ella en vez de Él, sino vamos con ella a Él. Y así como humanamente tú necesitas consejo de alguien para ir a Cristo, con ese consejo ir a Cristo, así nosotros recurrimos al consejo de María, al ejemplo de María, para ir con ella a Cristo. Para ir con ella a Cristo. Entonces no se dejen engañar. Con María vamos directamente a Cristo. Con María vamos directamente a Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. María ha sido elegida por Dios. Al haber sido elegida, ha sido preservada del pecado original, y en ese sentido ella, pues su primera forma de participar del misterio de la salvación ha sido pasiva. O sea, ella, en haber sido elegida por Dios, en ello ella no ha tenido participación, ha sido
ha sido elegida libremente por Dios, preservada del pecado original, y en ese sentido su participación ha sido pasiva. Pero no pensemos que se ha quedado únicamente, ¿no?, en esa acogida pasiva, que por otra parte es muy importante no poner obstáculos a los dones de Dios, porque se dice, bueno, Dios te da, bueno, tú procura no poner obstáculos a los que Dios te dé. Pero además de haber acogido pasivamente los dones de Dios, ella también ha colaborado activamente con ellos. Los ha hecho suyos, los ha acogido en la fe, y ojo, la fe es meritoria, creer es meritorio. María es nuestro modelo en la fe, porque el acto de fe es una acogida del don de Dios. Decimos que nuestros modelos en la fe son Abraham, nuestro padre en la fe, y es María nuestro modelo de fe, es la mujer creyente. Hay un episodio importante, ¿no?, para entender dónde está el verdadero mérito de María, el auténtico mérito de María. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio en el que se le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan? Y entonces Jesús responde de una manera que nos parece sorprendente. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban a su alrededor dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y comentando ese pasaje evangélico, ese pasaje, dice San Agustín que al responder de esa manera, Jesucristo estaba subrayando que el verdadero mérito de su madre no estaba tanto en haberle llevado en su seno, sino en haberle acogido en la fe, en haberle acogido en su corazón, antes de haberle concebido. Eso dice San Bernardo. Antes de que Jesús fuese concebido en el seno de María, había sido acogido en el corazón de María. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Luego María es la oyente de la palabra y es la que cumple la voluntad de Dios, ¿no? Son dos, podemos decir, las dos grandes colaboraciones de María. Acoger la palabra, dar fe a la palabra. Ella es Virgo Audiens, la que escuchó la palabra. Recordad cómo el primer mandamiento está formulado precisamente en un imperativo que dice, escucha Israel, Shema Israel, escucha. Ella es la que ha escuchado, ella es la oyente de la palabra. Y después, además, es la que ha colaborado. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando la palabra de Dios ha sido acogida, cuando María ha dicho fiat, en ese mismo momento ella ha puesto toda su persona, toda su vida al servicio de su Hijo. Hay 4 palabras, se dice, ¿no?, en torno a María que subrayan cómo ha sido su colaboración, y son las siguientes. Ecce, he aquí, fiat, hágase, stabat, estaba ella junto a la cruz, y por último, magnificat. Esas 4 expresiones latinas resumen maravillosamente la colaboración de María. Ecce, aquí está, aquí estoy, aquí me tienes. Fiat, hágase. Stabat, al pie de la cruz, ahí está María. Y por último, magnificat, glorifica mi alma al Señor. Esta es la gran colaboración de María, es la perfecta discípula de Jesucristo y la que nos enseña que nuestra colaboración con Cristo pasa por el acto de fe y por la obediencia y la colaboración con Cristo.